Sean ustedes bienvenidos a Susurros en la Oscuridad. No vuelvas por ese camino. Hay cosas que uno vive y que prefiere no contar. No porque no quiera, sino porque al hacerlo es como si uno las volviera a invocar. Pero ya no aguanto. Necesito sacarlo de adentro. Tal vez alguien escuche esto y entienda que, a veces, el miedo no está en nuestra cabeza. A veces está allá afuera, esperándote en medio de la oscuridad. Esto me pasó hace ya unos años, pero todavía lo tengo tan fresco como si hubiera sido ayer. Nunca me voy a olvidar. Fue una noche de noviembre. Me acuerdo porque hacía frío, de ese que se mete en los huesos, pero no llovía. El cielo estaba despejado y la luna parecía una uña blanca, colgada como por accidente. Volvía de visitar a mi tía que vive en un pueblito alejado. San Mateo se llama. Para ahorrar tiempo y gasolina, tomé un atajo que cruza por una zona rural conocida como el Camino de los Álamos. No es una carretera oficial, más bien un sendero de terracería que serpentea entre campos y árboles. En el día es tranquilo, hasta bonito. Pero en la noche, amigo, en la noche es otra cosa. Me lo habían advertido. No tomes ese camino después del atardecer. Pero yo, necio, no hice caso. Pensé que era puro cuento de viejas, historias para espantar a los niños. ¡Qué tonto fui! Era como las 10:40 de la noche cuando comencé a recorrerlo. La única luz era la de mis faros y el camino parecía interminable. A los lados los árboles formaban una especie de túnel oscuro. No se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, solo el motor de mi coche y mi respiración. Todo estaba en calma, hasta que empecé a ver cosas raras. Primero fue una figura al costado del camino. Me pareció ver a una mujer parada, de espaldas, con un vestido blanco que le llegaba hasta los pies. Frené en seco. Pensé que quizás era alguien que necesitaba ayuda. Retrocedí el coche, pero ya no estaba. Creí que era mi imaginación. Me reí nervioso. Me dije que estaba cansado, que debía seguir. Avancé unos metros más y el estéreo del coche empezó a fallar. Se escuchaban interferencias, como voces susurrando. Apagué la radio. No quería pensar en eso. Y justo cuando creí que todo volvía a la normalidad, vi algo que jamás podré olvidar. Una silueta cruzó el camino corriendo. Una figura humana, pero algo estaba mal. Su cuerpo no se movía normal. Era como si flotara a centímetros del suelo. Pisé el freno, el corazón se me salía por la boca. Esta vez sí la vi bien. Era una mujer pálida como el papel, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Y sus pies no tocaban el suelo. No supe cuánto tiempo me quedé paralizado mirando hacia donde se había ido. Todo dentro de mí me decía, da la vuelta y vete por donde veniste. Pero no lo hice. Tal vez por orgullo o por miedo a quedar atrapado a mitad del camino. Así que seguí. Y fue entonces cuando empezó lo peor. El aire dentro del coche se volvió helado. Mi aliento se volvió visible. Olía raro, como a flores podridas, a tierra mojada. Y luego lo escuché. Una risa infantil. Una risita aguda justo detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero el espejo retrovisor estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Y ahí, entre la neblina del vidrio, se dibujó una palabra, como si una mano invisible la hubiera escrito. Atrás. Me congelé. No sabía si bajarme del coche o seguir conduciendo, pero algo me decía que si me detenía, no iba a salir de ahí. Apreté el volante, el pie en el acelerador y seguí. Cada minuto era eterno. Los árboles parecían moverse, acercarse,
Vi luces extrañas entre el follaje, como faroles antiguos flotando. Escuchaba pasos fuera del coche y risas, muchas risas, como de niños jugando al escondite. De pronto, el coche se apagó. Sin aviso, se quedó muerto. Ni luces, ni motor, nada. Intenté arrancarlo varias veces, nada. Solo el silencio y la risa que cada vez sonaba más cerca. Empecé a sudar frío. Tomé el celular, pero no había señal. Y cuando miré al frente, casi grito. Una figura estaba parada justo en medio del camino, a pocos metros. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome. Y entonces empezó a caminar hacia mí. Yo me eché hacia atrás en el asiento con el corazón golpeándome en la garganta. La figura se detuvo justo frente al coche y levantó el rostro. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin blanco, solo oscuridad. Grité. No me importa admitirlo. Grité como nunca en mi vida. Y en ese instante el coche volvió a encenderse, solo, como si algo me estuviera dando una oportunidad. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo y pasé justo al lado de esa cosa. No miré a los lados. No frené. No paré hasta que vi las luces del siguiente pueblo. Cuando llegué a una estación de servicio, me bajé temblando. Estaba pálido, empapado de sudor. El encargado me preguntó si estaba bien, pero no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas algo así a alguien? Desde entonces, no volví a tomar ese camino, ni de día. Lo evito como si me fuera la vida en ello. Hablé con mi tía tiempo después y me contó lo que nadie me había dicho antes. Ese camino, el de los Álamos, fue donde una familia entera murió hace años en un accidente. Iban en coche y, por razones que nadie entiende, se salieron del camino y se estrellaron contra un árbol. Murieron todos. Una madre, un padre y 2 niños. Y desde entonces dicen que sus almas no descansan, que se aparecen a los que se atreven a cruzar por ahí. Yo no creí en eso, hasta que lo viví. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta cómo llegar a San Mateo, les digo lo mismo. Toma la carretera principal. No importa que sea más larga, solo no tomes el camino de los Álamos. Nunca. La casa del cruce. Hay lugares que uno no debería visitar. No importa cuánta curiosidad tengas o cuántas veces escuches que todos son leyendas. Algunos sitios están malditos y si te acercas demasiado, te llevan algo. Yo era de esos que no creían en nada. Fantasmas, espíritus, casas embrujadas, todo eso me parecía puro cuento para asustar niños. Hasta que me pasó lo que estoy por contarte. Todo comenzó cuando mi primo Ricardo me invitó a pasar unos días con él en su rancho. Está en una zona rural, cerca de un pueblo llamado San Sebastián del Cruce, al que solo se llega por una carretera vieja y polvorienta. Una de esas rutas que parecen sacadas de otra época, rodeadas de árboles secos y alambrados oxidados. El rancho de Ricardo es tranquilo, y al principio todo fue normal. Asado, cervezas, anécdotas de infancia. Pero al tercer día, mientras paseábamos por el campo, me señaló una casa vieja que se veía a lo lejos, en lo alto de una colina. ¿Ves esa casona?, me dijo. Dicen que ahí penan, que nadie puede pasar la noche sin enloquecer. Reí. Obviamente pensé que era otra de esas leyendas locales. Pero él se puso serio. No es broma. Nadie se acerca. La última familia que vivió ahí desapareció. Me entró la espinita. No porque creyera, sino porque me parecía interesante. Siempre he sido curioso. Así que como buen incrédulo, le dije, ¿y si vamos esta noche? Solo para ver si es cierto. Ricardo se negó al principio, pero lo convencí. Le dije que solo entraríamos unos minutos,
tomaríamos unas fotos y saldríamos. Nada más. Esa noche, cerca de las 11, tomamos la camioneta y nos metimos por un camino de terracería que subía a la colina. La luna estaba cubierta por nubes, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Todo era raro, pesado, como si el ambiente te advirtiera algo. La casa era grande, de madera, con tejas rotas y ventanas oscuras. Tenía esa presencia que incomoda, que te hace sentir observado desde lejos. Aún así bajamos. Apenas pusimos un pie en la entrada, el silencio se volvió opresivo. Ya no se escuchaban grillos ni viento, nada. Empujamos la puerta principal, que se abrió sola con un chirrido largo y lastimero. Entramos con linternas. El polvo flotaba como neblina dentro. Todo estaba cubierto por sábanas y el suelo crujía bajo cada paso. Lo primero raro fue una pintura colgada en la sala. Mostraba a una familia, padre, madre, 2 hijos, todos con expresiones serias. Pero lo extraño no era eso, sino que sus ojos parecían seguirte a donde fueras. No importa desde qué ángulo la miraras, te sentías observado. ¡Qué incómodo!, murmuré. «Esa familia vivía aquí», dijo Ricardo. «Nunca los encontraron. Solo el perro murió encerrado en el baño». Continuamos explorando. Subimos al segundo piso. Donde estaban los dormitorios fue entonces cuando escuchamos pasos. Claros, pesados, arriba de nosotros. Pero no había más arriba. «¿Escuchaste?», le pregunté. Ricardo asintió, pálido, y por primera vez lo vi asustado de verdad. Decidimos bajar, pero en las escaleras algo nos detuvo. Una sombra cruzó el pasillo inferior. No era una persona. Era más bien una silueta oscura, más densa que la sombra misma. Pasó de una habitación a otra, sin hacer ruido. Ricardo quería irse, pero yo todavía medio incrédulo quise seguir. Le dije que podía ser un animal, el viento, cualquier cosa. Él se quedó afuera y yo seguí solo. Llegué a la cocina. Todo estaba cubierto de polvo, menos la mesa. Había un plato, con comida fresca. Retrocedí. Eso ya no podía explicarse con lógica. Y en ese momento se escuchó un golpe seco arriba, como si algo hubiera caído. Salí corriendo al pasillo y lo vi. Un niño pequeño parado al final del pasillo, de espaldas. Vestía ropa antigua como de principios del siglo pasado. No se movía, solo estaba ahí. Le hablé. Nada. Me acerqué lentamente, temblando. Y cuando estuve a unos pasos, giró la cabeza. Solo la cabeza, no el cuerpo. Y tenía los ojos completamente negros. Grité, retrocedí y choqué con algo. Era la figura de la madre del cuadro. Estaba ahí, parada, alta, delgada, con los ojos vacíos. Intenté correr, pero la casa ya no era la misma. Las paredes se alargaban, las puertas no llevaban a donde debían. Todo era un laberinto. Ricardo gritaba mi nombre desde afuera. Corrí a donde creí que estaba la salida, y finalmente la vi, una ventana rota. Me lancé por ella, caí sobre el pasto y rodé colina abajo. Ricardo me recogió. No dijo nada, solo condujo. Cuando llegamos al rancho no hablamos por horas. Él encendió una fogata y nos sentamos a mirar el fuego en silencio. A la mañana siguiente, volví a mirar la foto que había tomado dentro de la casa. Quería probarme que no había sido un sueño. Pero en la foto, yo no estaba solo. A mi lado, en una esquina, se veía claramente la figura de la madre, la misma del cuadro, y su mano sobre mi hombro.
Desde entonces no soy el mismo. Hay noches en las que me despierto con rasguños en la espalda o con el sonido de pasos fuera de mi cuarto. Y una vez vi al niño en mi pasillo, de espaldas, de nuevo. Te lo digo en serio, no te acerques a esa casa. Si algún día viajas por San Sebastián del Cruce y ves la colina con una casona vieja, sigue de largo, porque algunos lugares no solo están embrujados, están hambrientos. El último desvío. Si algún día conduces por la carretera vieja que pasa por el bosque de los sauces, no tomes el desvío de tierra. No importa si te lo indica el GPS. No importa si ves un cartel. Ese camino no debería estar ahí. Todo empezó con un error de ruta. Yo venía conduciendo solo, de regreso a casa después de visitar a mi madre en otro estado. Me gusta viajar de noche. Hay menos tráfico y el aire es más fresco. Eran como las 11:30 p.m. Estaba cansado. Llevaba más de 6 horas manejando y la carretera parecía eterna. Mi GPS empezó a perder señal, pero justo antes de apagarse, me indicó que había un atajo por un camino de tierra. El letrero decía, desvío a San Lucio, 12 kilómetros. No lo pensé demasiado. Con tal de llegar más rápido, giré el volante y tomé el desvío. Apenas lo hice, sentí un pequeño escalofrío. No había faroles, no había casas, solo mi coche, el polvo levantándose y árboles a ambos lados que parecían inclinarse como si observaran. Pero me dije que era el cansancio. Avancé unos 5 minutos y noté algo raro. El camino no tenía fin. Ni intersecciones, ni casas, ni señal de nada. Solo más bosque. Empecé a sentir que estaba dando vueltas, pero el GPS ya no servía. Quise dar la vuelta, pero el camino ya no estaba detrás. Literalmente. Miré por el espejo. Todo era un muro de árboles, como si el sendero hubiera desaparecido. Y fue entonces cuando lo vi. Una casa, a lo lejos entre los árboles, grande, antigua, con las luces encendidas. Frené. No tenía sentido. ¿Quién viviría ahí en medio de la nada? Pensé en seguir derecho, pero el coche se apagó. De golpe, como si algo lo hubiera desconectado. Intenté encenderlo. Nada. Miré a la casa, y las luces del porche parpadearon, como si me invitaran. Tomé mi linterna, bajé del coche y me acerqué. El aire era helado, más frío de lo que debería para una noche templada. Y había un olor, como a humedad rancia, mezclado con flores podridas. La casa era de madera vieja, con 2 pisos y una galería en forma de U. Las ventanas estaban cerradas, pero yo sentía que alguien me miraba desde dentro. Toqué la puerta. Nadie contestó. Estaba a punto de irme, cuando la puerta se abrió sola, despacio, sin un solo sonido. Me asolé. «¿Hola?», dije. «¿Hay alguien?». Nada. Entré, y la puerta se cerró detrás de mí. Dentro, la casa olía aún peor, como a cosas que llevan décadas sin moverse. Había muebles cubiertos por sábanas, relojes parados, cuadros torcidos. La linterna apenas iluminaba, como si la oscuridad dentro de esa casa fuera más densa que en cualquier otra parte. Y entonces lo escuché. Un susurro. No palabras, solo un murmullo suave, como si alguien hablara desde muy cerca, pero no se podía entender. Apunté con la linterna a todos lados. Nada. «Hola», volví a decir, más alto. Y ahí fue cuando empezó. Los relojes, todos a la vez, empezaron a funcionar.
tic, unos lentos, otros rápidos. Un caos de segundos que me puso los pelos de punta. Fui hacia la escalera y en el segundo piso vi una figura. Una mujer, con un vestido largo, blanco y sucio, cabello negro, lacio, casi hasta el suelo, parada, quietísima, mirando hacia abajo, sin rostro. Grité, retrocedí, tropecé con una silla y caí al suelo. Cuando levanté la linterna, ya no estaba. Corrí a la cocina buscando otra salida. En la mesa había platos puestos y comida caliente, carne, pan, sopa humeante, pero no había nadie. Me giré y ahí estaban, sentados. Una familia, padre, madre, 2 hijos, pálidos, inmóviles, como estatuas, todos con los ojos cerrados, como si estuvieran congelados en el tiempo. Di un paso hacia atrás y al mismo tiempo abrieron los ojos, negros, completamente negros. No dijeron nada, solo me miraban, inmóviles. Salí corriendo al pasillo, temblando, respirando como si me ahogara. Las luces se apagaban una a una detrás de mí, como si la casa me persiguiera. Llegué a una puerta trasera. Intenté abrirla. Estaba cerrada. Golpeé, empujé, nada. Me giré y en el espejo del pasillo vi a alguien detrás de mí. Una niña, pequeña, sonriente, pero con una expresión torcida, una sonrisa demasiado grande, como dibujada a la fuerza. Me susurró algo. No entendí, solo lloré. Encontré una escalera que bajaba al sótano, la única salida que no había intentado. Bajé. Oscuridad total. Solo el haz de mi linterna temblando. Y en las paredes estaban escritas cosas, decenas de frases, grabadas con clavos o cuchillos. No debiste entrar. Ahora eres parte de la casa. Ella se alimenta del miedo. Los que entran no salen igual. Y entre las frases, retratos, dibujos hechos a mano, docenas de personas, todas con los ojos negros, incluyéndome a mí. Mi dibujo estaba ahí, mismo abrigo, mis ojos pintados en negro. Debajo, escrito a mano. Llegó el 17 de octubre. Intentó escapar. Grité, corrí escaleras arriba. Escuchaba pasos detrás, risas, llantos, todo a la vez. Entré a una recámara, cerré la puerta. Era un dormitorio de niña. Cuna, muñecas, espejos rotos. Y ahí estaba ella, la niña, sentada en la cama, cantando una canción. Ya no puedes irte. Ya estás adentro, me dijo sin mover los labios. La ventana estaba abierta. Salté, rodé por el tejado y caí al jardín trasero. Me levanté como pude y corrí hacia el coche. Y encendió. Aceleré como loco por el camino, pero no era el mismo. Estaba lleno de árboles. El camino giraba, se repetía, volvía al mismo punto. Y entonces salí. Como si atravesara una cortina invisible, volví a la carretera principal. Frené. Salí del coche. Vomité. Temblaba. Miré el reloj del coche. Eran las 4:09 a.m. Habían pasado más de 4 horas, pero para mí todo había sido cuestión de minutos. Después de eso, fui al pueblo más cercano. Conté lo que me había pasado. Un viejo me escuchó y me dijo: «Eso que viste es real. A veces aparece. No está siempre. El camino cambia de lugar,
Pero una vez que entras, la casa te ve y no se olvida de ti. Desde aquella noche, algo me sigue. Me despierto con arañazos. Escucho pasos donde no hay nadie. He visto a la niña, en mis sueños y fuera de ellos. Y a veces en la radio del coche, se enciende sola y suena una canción que nunca escuché antes. Una voz de niña, cantando bajito. Ya no puedes irte. Ya estás adentro.